Bueno, buenos días. Hoy tenemos el segundo foro de la segunda unidad. Tiene que ver con, todavía, bueno, nos falta un par de autores por estudiar aún, ¿verdad? Cioran. Que, bueno, les remito un mensaje, el texto que vamos a estudiar de Cioran, de la página 11 a la página 91. Pero hoy vamos a escuchar las intervenciones de Marco, Angie, Kevin y Cintia. Nos van a animar hoy. Profe, creo que falta Mónica también. Creo que expone Sí, hoy. Mónica me dijo que no iba a estar en el debate. Bueno. Y... Mónica Morales. Yo tenía otra Mónica. ¿Ves? Mónica Morales no la tenía apuntada. Parece que hay varias Mónicas. Sí, entonces Mónica Morales, perdón, Mónica. Sí, hay varias Mónicas, ese era mi error, entonces ya rectifico mi error. Mónica Morales, no la tenía apuntada. ¿No? Ahora me tengo que fijar en cargar. Entonces, ¿recuerdan cómo es las reglas del juego? Es como un foro, vamos a escuchar la animación de los compañeros y las compañeras. Media vez, las vamos a ir todas, vayan apuntando en sus cuadernos las preguntas, las dudas, las observaciones que tienen sobre lo que nos van a decir los panelistas hoy. Y luego hacemos una ronda de preguntas de los estudiantes y del profesor. Y recuerden hacer todas las preguntas que quieran, ¿verdad? Que la gracia es que hagan las preguntas. Que no tengan piedad porque nadie tendrá piedad con ustedes, como en Juego de Tronos. Ya, en serio. Y bueno, eso entonces. ¿Quién quiere empezar de nuestros invitados? Bueno, yo había dicho que yo iba a empezar. Me tuve que conectar desde el celular porque no sé por qué no me funciona la cámara de la compu, pero bueno. Okay. Voy a empezar, son las 9:04. Dame un segundo okay. para que todos puedan compartir. Vos me dices cuándo quieres que empiece a contarte el tiempo. ¿Ya? Sí, puede ser ya. Ok, listo. Adelante. Bueno, yo voy a exponer sobre la filosofía vegetal en Nietzsche. Este tema me llamó mucho la atención porque mis intereses se ubican mucho en cuanto a la vida, ¿verdad?, de los animales no humanos y las plantas. Y aunque, como vamos a poder ver, como que este es apenas un primer esbozo, y de hecho eso dice como la filosofía que voy a tratar, no permite, siento que desde, o sea, mi opinión no permite ahondar tanto, ¿verdad?, en ciertas cosas, como que deja muchas cosas al aire, pero también siento que es un tema muy rico para de ahí entrar en discusión con varias cosas que siento que se vienen estudiando después de esto, que sería, bueno, preguntas que han surgido sobre si lo vegetal y lo animal, es decir, lo orgánico, se equipara a lo que en Nietzsche es una vida, es la vida, perdón, y si habría una vida inorgánica, cómo leerla, y también si podemos aprender de las rocas y las máquinas que nos viven, ya que ellos no viven. Y bueno, ya para empezar con la exposición, la lectura que se hace al presente al exponer sobre la filosofía vegetal en Nietzsche va a cuestionar el automatismo del determinismo del mundo no humano directamente, lo cual a su vez hace tambalear la definición clásica, ¿verdad?, que solemos concebir con respecto a lo humano, puesto que dentro de la filosofía vegetal, que aquí se va a exponer, se suele afirmar que a lo largo de la obra nietzscheana, la referencia que éste hace a las plantas va a constituir una manera de dar cuenta de la libertad y creatividad antes que un signo de determinismo, contrario a varias opiniones que dirán que las referencias hechas por Nietzsche son simples metáforas y que no hay que ahondar más ahí.
Bueno, dentro de esta filosofía se ostenta este llamado nietzscheano a aprender de las plantas, de su cultivo, a saber de su capacidad de crecer, florecer y producir frutos en la tierra, de manera que se exponen las características de la vida vegetal, es decir, las plantas como seres vivos que miden, incorporan, crean y procrean. Entonces, para exponer esta filosofía, voy a estar discutiendo con la propuesta hecha por Vanessa Lem, filósofa alemana, conocida por sus investigaciones en Nietzsche y Foucault, autora de Homo Natura, Nietzsche Philosophical Anthropology and Biopolitics y Nietzsche's Philosophy des Tieres, quien a su vez también dialoga con esta perspectiva del filósofo Brian Leiter, quien sostendría por su parte que en la concepción nietzscheana de la persona como una planta es donde habita el núcleo de su fatalismo, puesto que la idea de que la libertad, por esto de que la idea de que la libertad y la creatividad humana no son más que una ilusión. Sin embargo, si se toma la visión en conjunto de dichas referencias al mundo vegetal, en contraste con esta interpretación naturalista de Leiter, la filósofa Vanessa Lem sugiere que estos ejemplos de la vida vegetal de los textos de Nietzsche más bien develarían el secreto de la libertad y la creatividad humana. Entonces, aquello que es posible aprender de las plantas no tendría que ver con la condición determinista de la herencia biológica en nuestro entorno, como se ha venido estudiando todo este mundo, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada, que se hace una refutación al darwinismo, sino por el contrario, con la manera según la cual podemos llegar a ser libres y creativos como las plantas en aras a convertirnos en futuros creadores de valores concebidos por Nietzsche. Y asimismo, Nietzsche hace referencia entonces al filósofo como una planta rara, e inclusive retrataba al mismo como aquel que alcanza un nuevo grado de cultura y revoluciona el sistema entero de las aspiraciones humanas. Y esta afirma que la tarea del filósofo es testear y probar nuevos métodos que promuevan un gran conjunto humano y finalmente un gran conjunto frutal de la humanidad. Y además también afirma que la tarea del filósofo es preparar la tierra para una planta de mayor y más gozosa fecundidad. Y por estas y otras múltiples afirmaciones se ha llegado a ubicar a este filósofo alemán en la primera línea de aquellos pensadores que quieren superar estas barreras, ¿verdad? Que los seres humanos han erigido entre las plantas, y yo agregaría que los animales no humanos también. Entonces, como ya había mencionado, las características de la vida vegetal en Nietzsche van a ser la planta como un ser vivo que mide, la planta como un ser vivo que incorpora, la planta como un ser vivo que crea valor y la planta como un ser vivo que procrea. Y para efectos de este foro voy a dedicarme a profundizar un poquito más en la planta de como un ser vivo que mide. Entonces, bajo dicha naturaleza, ¿verdad?, perspectivista del conocimiento humano, Nietzsche va a extender la capacidad de evaluar y medir hacia otros seres vivos, afirmando la planta es también un ser que mide. Entonces, ¿cómo es que tal cosa, como un ser que vive, pudo surgir? Y también se desprende aquí de preguntas como si nuestra capacidad de percepción sensible es diferente a la de las plantas y a los animales no humanos. Pero según esta filosofía vegetal que expone Lem, el modo en que los humanos sienten y perciben el mundo no va a diferir de la forma en la que las plantas se relacionen con el mismo, porque para las plantas el mundo es de una manera, para nosotros de otra, y para la planta el mundo entero es planta y para nosotros, por lo tanto, el mundo entero es humano. De ahí se desprendería justamente la idea que mientras los humanos tienen una presuposición ilusoria de un mundo exterior debido a esta visión, a la visión, ¿verdad?, que tenemos y al oído, a los cuales Nietzsche va a considerar percepciones, imágenes y sonidos que formamos dentro nuestro, las plantas no perciben un mundo exterior porque no viven de acuerdo a esta distinción ilusoria. Las plantas son inseparables, entonces se afirma dentro de esta filosofía, de su entorno y viceversa. Su entorno es inseparable de ellas, en consecuencia las plantas no sufren como los seres humanos de esta ilusión de su más alta distinción y separación de la naturaleza y su entorno. Nietzsche llegará a concebir que la memoria también puede encontrarse en las plantas, por lo tanto las plantas también serían seres intemporales, seres con memoria sin imagen. A lo cual va a afirmar que estas referencias del pensador podrían interpretarse como, ¿verdad?, este intento de superar la visión antropomórfica que el ser humano tiene del mundo, que me parece importantísimo, pues es necesario, ¿verdad?, superar esta dicha tendencia a proyectarse en el mundo y ver todo como un ser humano, pero también hay que caer en cuenta de que este hecho de intentar descentrar al antropos no necesariamente se va a desprender
el alcance de una imagen verdadera y objetiva del mundo, aunque me parece un esfuerzo muy válido, pero también siento que tal vez ahorita hay otros estudios y otros aportes que sí pueden, ¿verdad?, ahondar un poquito más ahí. Lem afirma que a lo largo de sus escritos Nietzsche se aferra a la idea de que nuestra forma de relacionarnos con el mundo a través de la medida y la evaluación es una cuestión intrínsecamente perspectivista, pero este perspectivismo es propio de la óptica de la vida, esto es, la vida como algo fundado en apreciaciones y apariencias perspectivistas, y que en cuanto tal no es algo que pertenezca exclusivamente ni de forma alguna en particular al humano. En consecuencia, Nietzsche va a abogar por adoptar una creciente multiplicidad de perspectivas, o aquello a lo que también se llama nuestra objetividad, una perspectiva a la que típicamente se asocia con la figura del filósofo. Puedes alcanzar una visión más completa, plena y verdadera del mundo. Es algo importante, ¿verdad?, para el filósofo, no porque extienda el horizonte del conocimiento humano, sino porque constituye estas condiciones previas para la creación de nuevos valores, y es solo a partir de una perspectiva objetiva que el filósofo se encuentra en posición de determinar hacia dónde y para qué del ser humano. Entonces, Nietzsche concebiría dentro de esta filosofía vegetal que el mundo animal no humano y el vegetal no se desarrolla de lo más abajo a lo más elevado, sino más bien todo el conjunto simultáneamente, tanto los unos ejerciendo dominio sobre los otros, como los unos confundidos con otros, como los unos enfrentados a los otros. Entonces, para el filósofo, el animal y el vegetal va a sobrevivir en el humano. En otras palabras, no podemos entender al humano sin considerar la relación con la vida animal y vegetal que éste lleva dentro de sí y con la que se encuentra inseparablemente atado. Y Nietzsche va a llegar más lejos aún, sosteniendo que la fuente y el origen de los así llamados valores humanos y creación humana de valores, en efecto, la vida, la totalidad de la vida, eh, la totalidad de la vida, cuando hablamos de estos valores, lo hacemos bajo una inspiración, bajo la óptica de vida, de que la vida misma es lo que nos compele a establecer valores, la vida misma es lo que valora a través de nosotros cuando establecemos valores, y en este sentido, insistir en la pregunta de qué podemos aprender de las plantas con respecto a la creación de valor y al cultivo de un tipo superior de ser humano. Necesitamos seguir a Nietzsche en su búsqueda de un mejor entendimiento, ¿verdad?, de qué es la vida, qué especie de aspiración y de tensión es la vida. Y al final, al parecer, esta filosofía va a insistir que en cualquiera que sea la fórmula con la que demos, ella debe poderse aplicar a los árboles y a las plantas en igual manera que a los animales. Y eso sería. Gracias. Muy bien. Puntual como británica. Gracias, Angie. Muy interesante. Después de Angie, ¿quién quiere lanzarse a la piscina? Yo, profe, Cintia. Adelante, Cintia. Tienes 10 minutos. ¿Puede ver la presentación? Perdón. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, ok, perfecto. Y Cintia, estás con el teléfono apagado. No sé si estás hablando sin que te escuchemos. Uy, estaba hablando, perdón, estaba haciendo la presentación y estaba el micrófono apagado. Mis más sinceras disculpas. Vuelve a empezar. Sí, vuelvo a empezar, disculpen. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi trabajo es sobre la crítica de la razón negra de Achille Mbembe.
En la crítica de la razón negra es un texto que aborda el concepto de raza y la esclavitud desde la filosofía, dando una vista crítica a la historia de la negritud y cómo ésta ha sido entendida a lo largo del tiempo hasta la actualidad. En su introducción, el autor menciona la intención de su texto, básicamente aludiendo a que uno de los principios o de los principales hechos históricos de nuestra época ha sido dejar de lado ese eurocentrismo del que habla el texto, que comprende al ser como ser en sí, es decir, como un ser autosuficiente. Así, de esta manera, el negro y la raza se convierten en un subsuelo sobre el cual se crea una manera de comprender el mundo, ya que representa al otro como irreconocible. Meme menciona que esto responde a un delirio en el cual, primeramente, el negro es aquel o aquello que se ve cuando no se ve nada, cuando no se comprende nada y sobre todo cuando se busca no comprender nada. En este sentido, en vez dice que es pasional, irracional y desafía a la razón. Y como segundo punto, nadie ni quienes concibieron esta idea básicamente sean negros ni tratados como tales. Entonces la raza aquí se convierte en una categoría determinante que responde a la arista irracional del mundo, ¿verdad? El color de la piel, la apariencia, definen si se es o no una persona racional y la manera en la cual estas personas son consideradas en la sociedad. Para Membe, el autor habla de tres momentos históricos, o más bien, para él se hablan de tres momentos históricos importantes en la concepción de la raza y del negro. Estos momentos, el primero de estos va desde el siglo XV al siglo XIX, con aquella trata de esclavos que hablábamos en la clase, definida como el paso a ser considerados hombres objetos. Ellos ya no son seres individuales, sino que son propiedad de alguien, ¿no? Lo que significa es que están despojados de todo su ser. El segundo momento es a finales del siglo XVIII, donde gracias a la invención de la escritura, estos hombres objetos son vistos como mercancía, que han sido vistos como mercancía, se reivindican como sujetos plenos del mundo viviente y escriben sus ideas e historia. Esto vamos a atar con el ejercicio que hicimos de discutir los textos en clase, ¿verdad? Aquí se dan revueltas de esclavos, combates por por la abolición, perdón, de la esclavitud. Discúlpenme que estoy muy mal de la voz. Y la lucha por los derechos civiles. En ese caso también el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica. Y el tercer momento, a comienzos del siglo XXI, con la expansión de los mercados, el neoliberalismo y esas nuevas tecnologías que también surgen. De estos tres momentos históricos vamos a decir que nos llevan a una nueva concepción del ser humano y de la raza como tal, ¿verdad? Con la llegada del neoliberalismo, tal como lo hemos dicho. El hombre no, se convierte en un elemento de mercado, es decir, de nuevo se convierte en mercancía. Siendo entonces esto que Membe concibe, perdón, un nuevo tipo de esclavitud, pero esta esclavitud ya es una que responde o se da por el capitalismo. En el primer capítulo del texto, que me llamó mucho la atención y se llama El sujeto de la raza, se inicia un recorrido sobre esta cuestión negra y la razón. Membe aquí indica que el significado de la raza es algo oscuro y utiliza un lenguaje que a mí me pareció como ambiguo y que difícilmente proporciona una definición clara sobre el tema. Define la raza como una contraparte, una distinción que nos indica lo que es hostil. Es una manera de representar un odio interiorizado que nos vuelve violentos y representa una fobia hacia el otro. En el primer apartado del capítulo, de ese que estamos hablando, el autor menciona que la raza no es un aspecto natural de los seres humanos, no es ni antropológico o genético, más bien considero yo que se erige como algo más que un simple
término ficticio. Es un concepto que tiene raíces un tanto más profundas que la idea de la supremacía racial. Entonces, el concepto de negro se forja desde la esclavitud, la trata de personas, porque estas se entienden como el otro desconocido, como un objeto comercial despojado de identidad. Esta condición va cambiando con el rumbo de la historia y lo hemos logrado ver así, ¿verdad? De manera que en el periodo de las colonias europeas, los negros, como nos contaba también el profesor en una de las clases, eran vistos como mercancías sin derechos, eran esclavos domésticos o trabajaban en las plantaciones. Y cuando empieza el periodo de colonización de América, se convierten ya en tripulantes de barcos e incluso en soldados en los procesos de independencia. En América, la independencia de Haití de 1805, pues marca un antes y un después. Pues mayoritariamente hay una revuelta de los esclavos, ¿verdad? Que se da, y ahí se da como resultado la eliminación de títulos nobiliarios que permiten la libertad de culto y borran los conceptos de esclavitud y de propiedad. Además, se reivindica la posición social del negro, eliminando la supremacía francesa y retando las clases sociales impuestas por natalicio, como las de legitimidad e ilegitimidad. Entonces, vemos entonces aquí cómo en este texto Membe nos invita a superar un orden que para mí ha estado instituido desde hace muchos siglos y que ha producido sujetos marginados por las diferentes dinámicas raciales que representan al otro como inferior, como negado, como dominado. Entonces, por esto es importante comprender la desigualdad que se ha instalado en nuestras sociedades a causa básicamente del capitalismo. Pero más importante aún es romper con esto, saliendo precisamente de estas dinámicas al ser conscientes nosotros mismos y mismas de esa desigualdad, comprender e instalar a través del uso público de la razón nuestras relaciones entre seres humanos, es decir, un escenario humano que sobrepase esta dominación. Muchas gracias. Gracias, Cintia. No puedo quitar la presentación de Cintia. Profe, dejar de compartir. Ya. Bueno, después de Cintia, tercero en lista, ¿quién quiere ir? Marco pide la palabra. Adelante, Marco. Voy a compartir pantalla. Te oyes un poco como metido en una cueva. Ah, Te oyes como un poco metido en una cueva. pero si se me escucha bien o no. Sí. Ahora se te escucha mejor que al principio. Pero bueno. vale. Si hay algún problema, yo te aviso, no te preocupes. Está bien. Ahí se está viendo. Sí. Okay. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo titulé mi intervención en el foro Apuntes sobre el concepto de angustia a partir de Søren Kierkegaard. Y primero voy a iniciar brevemente diciendo por qué escogí como este tema y este autor. Escogí a Kierkegaard por un gusto personal hacia él como escritor y hacia el existencialismo como filosofía. Y también por el gusto por el subgénero literario conocido como diario personal o diario de vida, el cual fue practicado por Kierkegaard desde que tenía como 21 años hasta que falleció. También este género literario es como característico de la filosofía existencial, porque
Gabriel Marcel, Simone de Beauvoir y Albert Camus, que son autores y autoras, son autores que se marcan dentro de la filosofía existencial también. Entonces parece como un rasgo, llevar todos los días apuntes y todo eso parece ser como algo que quienes eran parte de la filosofía existencial practicaban. En cuanto al concepto de angustia, me fijo en este debido a la importancia que va a tener tanto en la obra de Kierkegaard como en la obra de otro existencialista como lo fue Albert Camus. Entonces paso ahora a los apuntes sobre el concepto de angustia. La angustia es un estado afectivo, como tal es una disposición ante la vida. Es una forma de permanecer cuya duración puede ser momentánea o prolongada. Esta disposición ante la vida es también una sensación o estado de ánimo al comprender cada quien cómo se pasa tan pronta e inútilmente la vida. Siendo así, todas las personas, especialmente aquellas que reflexionan sobre su propia vida, aquellas que se pongan a pensar en lo que son, en lo que han sido y en lo que podrían llegar a ser, tarde o temprano se verán azotadas por la angustia, pues en algún momento de la vida el individuo o la individua se da cuenta del carácter repetitivo, absurdo y finito de la vida. Como diría Camus, seguimos haciendo los gestos que la existencia pide por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Repitiendo las palabras de José Luis López Aranguren, que en la introducción al concepto del libro sobre el concepto de angustia, Soren Kierkegaard, o deberíamos más bien decir de Vigilius Augniensis, pues Kierkegaard no firma su libro del concepto de angustia con su nombre, sino con un seudónimo. Aquí también se podría abrir como el tema de por qué escribir con seudónimos o por qué escribir con heterónimos y no con el propio nombre del autor, pero eso es como otro tema, solo quería mencionar. Entonces, José Luis Aranguren dirá que la angustia sobreviene a la existencia en un instante. Dicho de otro modo, el hecho de que nunca me haya sentido angustiado no garantiza que nunca me vaya a sentir angustiado, pues, como dijo el profe en la clase de Kierkegaard, la angustia es la posibilidad aniquiladora y terrible que toda alternativa tiene. Es decir, casi que la angustia es como parte de la condición de estar vivos. La angustia se vive cada vez que se delibera un cambio importante en la vida humana, porque los cambios hacia lo conocido o desconocido causan angustia, pues no sabemos cuáles van a ser los resultados de nuestra elección. Por otra parte, cuando no se elige, también se genera angustia, ya que no elegir es quedarse en la nada, y precisamente la angustia se experimenta por la nada o por nada. El no elegir también puede traer angustia en un futuro, ya que la persona podría hacer conciencia de lo que pudo ser y no fue, lo cual desemboca en la angustia por no haber elegido, a pesar de que se tenía la posibilidad de haberlo hecho. Es decir, la angustia se puede experimentar por circunstancias pasadas, tanto por circunstancias pasadas como por las venideras. Por ejemplo, puede venir la angustia al preguntarnos qué hubiera pasado si hubiésemos estudiado otra carrera. O también la angustia puede venir si nos hubiésemos preguntado qué hubiese pasado si a la persona que nos gustaba le hubiésemos manifestado los sentimientos que teníamos. Ambas situaciones son angustiosas y pueden aparecer en el presente a pesar de ser posibilidades pasadas, a pesar de ser nada. Podríamos decir que tener angustia por lo ya vivido es el origen del arrepentimiento por el estado de vida, o bien por los estilos de vida que hemos asumido, ya sea el estético, el ético o religioso. De ser esto correcto, podemos también decir que el individuo o la individua en cualquier estadio de vida que se encuentre se angustia en su tiempo de vida presente y se inquieta por lo presente y por el futuro. Siempre se va a inquietar,
sin importar su estado, siempre se va a quitar. Escribe Kierkegaard: si me angustio por una desgracia pasada, no me sucede así en cuanto es pasada, sino en cuanto puede repetirse, o sea, tornarse futura. Si es realmente pasada, ya no puedo angustiarme, solo puedo arrepentirme una y otra vez. Por eso era que decía que la angustia es como ese origen del arrepentimiento de la vida que hemos tenido, o de actos o acciones que hemos hecho. Entonces, como acabamos de ver, se puede tener angustia por lo que ya fue. No obstante, es en el presente donde la persona experimenta la angustia con todo su peso. Ya que en el presente la angustia se experimenta no solo como recuerdo por lo pasado, sino también como especulación por lo venidero. Entonces, en el presente experimentamos la angustia con todo su peso, ya que en el presente es donde podemos elegir, porque lo que pasó ya no se puede cambiar y el futuro aún no existe. Pero en el presente podemos tomar la decisión de superar lo pasado y dar pasos para modelar nuestro futuro, que aún no ha venido, pero que se está eligiendo de manera libre y responsable. En el presente se puede poner en juego a la personalidad y la subjetividad de cada quien, y con esto apelar a la libertad de acción, al libre albedrío, al riesgo y a la responsabilidad por la propia vida. Estos conceptos van a ser bastante trabajados por otros autores y autoras existenciales también. Por ejemplo, en Sartre va a ser muy importante el concepto de responsabilidad, también el libre albedrío, el riesgo también, y bueno, sí, todos. En el presente podemos hacer valer nuestra libertad eligiéndonos a nosotros mismos y a nosotras mismas, venciendo con esto a la angustia que causa la indecisión ante el mar de posibilidades. Lo dicho hasta el momento ha dejado la angustia no mal parada, sino todo lo contrario, ya que la angustia es también un estado que potencia al ser humano a dar el salto al vacío. Y este salto, en el mejor sentido, a lo que se refiere, es a pasar de un estadio a otro. Para Jorge del Palacio, que es quien hace como la introducción a varios libros, entre ellos a La Repetición y al Diario El Selector de la edición de Alianza, Jorge del Palacio dice que pasar de un estadio a otro significa romper de manera radical con la actitud de vida presente para abrazar algo nuevo y desconocido. Y ese salto precisamente estaría como motivado por la angustia. Indiferentemente el estadio de vida en el que se esté, sea el estético, el ético o el religioso, la angustia se presenta. Y en cada estadio tiene repercusiones, las cuales impulsan al individuo, a la individua a dar el salto, a caminar por el camino que se atreva a vivir, aceptando y asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. En palabras de Camus, tener la fuerza de elegir lo que se prefiere y atenerse a ello, o si no, más vale morir. Esto es como una manera de decir que hay que tener como una vida auténtica, una vida que es decidida por nosotros y por nosotros, y no que se nos impone. Me quedan 2 minutos. Finalmente... Ir cerrando, Marco. Ok, ya voy. Finalmente, el caballero de la fe, el cual se instala en el estadio religioso y que según Kierkegaard goza de la existencia más auténtica a la que se puede aspirar, a la que puede aspirar una persona, tampoco se escapa de la angustia, ya que sigue siendo humano. Y como humano siente angustia, pues esta es parte de su existencia. Para Simón de Beauvoir, la orden que Abraham escucha es ambigua, y esa es la fuente de la angustia de Abraham, que Kierkegaard describe en Temor y Temblor. Es ambigua porque de ahí Abraham no sabe si lo que le está diciendo Dios es verdad o no, hasta que va a llegar ya el momento se da cuenta de que era como una prueba. Y ya lo último, la condición de Abraham de ser humano le marca una distancia con Dios, y dicha distancia consiste en sentir esa pequeñez ante la grandeza
del mundo y ante la grandeza del Creador, lo cual genera una angustia frente a lo omnipotente. Recurriendo a la segunda entonación de temor y temblor, podemos decir que la angustia es eso que Kierkegaard nos propone, siente Abraham después de haber bajado del monte Moriah. Esta es como una imagen que para mí resumía como un estado de angustia. Y la frase es esta: desde aquel día Abraham envejeció, no podía olvidar que Dios le había exigido aquello. Isaac siguió creciendo como antes lo había hecho, pero los ojos de Abraham estaban apagados, ya no veía la alegría. Aquí la angustia sería como esa posibilidad de que Dios le pueda volver a pedir un acto tan salvaje como ese que le pidió. Y listo, esta es la bibliografía. Gracias. Muchas gracias, Marco. Muy bien. Y después de Marco, que quedó Creo muy que se lo cuento contrastante yo. con Angie, queda Kevin y Mónica. Sí, si quieren voy yo, si no hay oposición. Dale. Dale, Kevin. Sí. Sí, se ve bien. Entonces, bueno, voy a hablar sobre perspectivismo y realismo científico de Nietzsche, más que todo centrándome en el texto que leímos, ¿no? Y bueno, voy a comenzar de una vez para que no se me acabe el tiempo. Entonces, decir, bueno, que en el canon de la antifilosofía asociado a Nietzsche, Nietzsche cuestiona el valor del conocimiento teórico y de la verdad, ve la racionalidad discursiva como prácticamente ineficaz, enfatiza el papel dominante del carácter no racional o afectivo de las personas y niega el razonamiento filosófico un papel privilegiado en el descubrimiento de las verdades que existen. Una de las manifestaciones más interesantes de esto es su perspectivismo sobre el conocimiento del mundo exterior, donde contrariamente a ciertas lecturas que lo toman ya sea como relativista, como constructivista o como pragmatista, todavía se puede encontrar un compromiso realista, ¿no? Y más allá del bien y el mal, Nietzsche dice que las palabras son signos sonidos de conceptos, pero los conceptos son signo-imágenes, más o menos determinados de sensaciones que se repiten con frecuencia y aparecen juntas de grupos de sensaciones. En este extracto, Nietzsche describe los conceptos como signos, en el sentido de un significante para las sensaciones en el mundo. En este sentido del término concepto, conlleva la sugerencia de que los conceptos tienen un papel de representar cosas dentro del mundo. Y si estamos de acuerdo con ciertas lecturas que toman a Nietzsche como un empiricista, como por ejemplo la lectura de Brian Leiter, ¿no? que parte de extractos como de que los sentidos es de donde procede toda la credibilidad, toda buena conciencia, toda evidencia de la verdad, o como esta otra que sale del ocaso de los cielos, ¿no? Donde habla de la relación entre la ciencia y los sentidos, ¿no? Se puede sostener que los objetos deben entenderse como las unidades organizadas de sensaciones empíricas dentro del mundo, y tal organización se da en virtud de los conceptos. La experiencia organizadora es una mediación que el ser humano tiene con el mundo, más que constitutiva del mundo. Los objetos se crean, pero no como entidades ficticias pertenecientes a la imaginación humana, pero por el contrario, los objetos son las etiquetas u categorizaciones que los seres humanos otorgan a su experiencia del mundo y consisten en propiedades empíricas dentro del mundo, ¿no? Y aquí este término construcción es apropiado para Nietzsche, ya que para él un objeto aún requiere alguna adición humana. Es decir, toda conceptualización se basa en la condición de las prácticas humanas. Pero aquí surge también otra pregunta, que es si son reales los objetos. Aquí uno debe dar una respuesta calificada. Las categorías de objetos requieren prácticas humanas, pero las cosas en que consisten los objetos pertenecen a la realidad, independientemente de los seres humanos. De manera similar, con respecto a la categoría de mamíferos, por ejemplo, dentro de la biología, la categoría en sí misma es posiblemente una construcción en la medida en que no existe un tipo de mamífero preciso en el mundo. Más bien, un mamífero es un concepto para agrupar propiedades biológicas particulares de los organismos, por ejemplo, agrupar animales que poseen glándulas mamarias, pelos, etc. Esto enfatiza el compromiso empirista de Nietzsche al tiempo que reconoce la construcción humana, ¿no? Bueno, aquí dice en aquella ciencia, ¿no? Que la conciencia no pertenece al fondo de la existencia individual del hombre, sino más bien a todo lo que hace de él una naturaleza comunitaria y gregaria, ¿no? Dentro de una comunidad social, los seres humanos tienen en común tanto el lenguaje como ciertas perspectivas que afectan la forma en que experimentan el mundo. Las perspectivas compartidas
que abarcan conceptos, pueden construir objetos y por lo tanto proporcionan objetos en común. Sin embargo, una perspectiva no constituye enteramente el objeto, así que Nietzsche afirma que para entenderse unos a otros no basta ya con emplear las mismas palabras. Hay que emplear las mismas palabras también para referirse al mismo género de vivencias internas. Hay que tener, en fin, una experiencia común con el otro, una vez más enfatizando la experiencia sensorial para lograr la comprensión. Podría decirse que podrían formarse nuevas perspectivas que proporcionen diferentes interpretaciones de los objetos que se tienen en común. Esto supone una amplia diferenciación entre las perspectivas de fondo que proporcionan el marco condicional y las perspectivas funcionales o las perspectivas que se usan, digamos, en la práctica, que operan dentro del marco proporcionado por las primeras. Las teorías científicas, por ejemplo, podrían proporcionar antecedentes y perspectivas funcionales, en la medida en que los objetos formados por la ciencia ahora ocupan un lugar esencial dentro de la comprensión del mundo, por ejemplo, en los átomos y los planetas. Contra estas perspectivas de fondo se pueden desarrollar otras perspectivas científicas que elaboren y perfeccionan la comprensión de estos objetos. El punto importante es mostrar cómo las perspectivas pueden construir objetos e interactuar con otras perspectivas. Para Nietzsche, nuestra experiencia y conocimiento del mundo es fundamentalmente perspectival. Entonces, nuestro único acceso al mundo es a través de las perspectivas. Algunas perspectivas pueden ser inexactas o incorrectas, es decir, asumiendo una vista de correspondencia. Algunas perspectivas se corresponden más estrechamente con los objetos del mundo que otras. Y de hecho, Nietzsche afirma que uno no solo debe emplear perspectivas, sino también deshacerse de ellas para lograr la comprensión. A esto se puede objetar que si toda la comprensión es perspectival y se deriva de la experiencia sensorial, entonces una perspectiva con respecto a la propia experiencia es infalible. Porque si la perspectiva de uno es una mera descripción de las experiencias de uno, entonces parece que cualquiera que sea la experiencia de uno será precisa para ese individuo en particular. Y por lo tanto, esto parece implicar una forma de relativismo protagónico en el que la verdad depende de las perspectivas de cada uno. Pero para Nietzsche, una perspectiva a través de conceptos, ¿no?, es una forma de interpretar u organizar la propia experiencia, y las interpretaciones pueden ser inexactas. Nietzsche claramente considera que ciertas interpretaciones de la experiencia son incorrectas, ¿no?, diciendo que, perdóneseme el que yo, como viejo filólogo que no puede dejar su malicia, señale con el dedo las malas artes de interpretación. Pero es que esa regularidad de la naturaleza, a lo que él llama las leyes de la naturaleza, de que vosotros los físicos habláis con tanto orgullo, como si no existe más que gracias a vuestra interpretación, no es un hecho. Antes bien, es tan solo un amaño y una distorsión ingenuamente humanitarios del sentido. Aquí lo encontramos describiendo cierta interpretación científica como mala, principalmente porque no es un asunto de hecho, es decir, el mundo no está regido por leyes. Esto sugiere que Nietzsche está abierto a la posibilidad tanto de que existan hechos como de que no pueda conocerlos, como de que uno pueda conocerlos, perdón. Si no, entonces no podría afirmar que las leyes naturales no son hechos. Esto es algo que también discute, por ejemplo, en el caso de los ídolos, ¿no?, donde da a entender que la falsedad surge solo a través de las malas interpretaciones de la experiencia sensorial. Dado que las interpretaciones son falibles, entonces uno puede interpretar la experiencia falsamente, y por lo tanto la objeción relativista de Protágoras a Nietzsche es insostenible. Evidentemente, dado que Nietzsche rechaza la noción de una realidad en sí trascendente, entonces el mundo de la apariencia es la única realidad. Es la única realidad en sí, es la única realidad. Los sentidos, por lo tanto, muestran fielmente la realidad, pero están distorsionados por las interpretaciones. Dado que las perspectivas pueden estar equivocadas, entonces uno debe adquirir perspectivas y determinar la más precisa, lo que requiere comparaciones. Nietzsche apoya este punto cuando discute sistemas morales problemáticos y dice que justo porque los filósofos de la moral no conocían los factos o hechos morales más que de un modo grosero, como la moralidad de su ambiente, de su estamento, de su iglesia, de su espíritu de época, de su clima, de su región, no llegaron a ver en absoluto los auténticos problemas de la moral, los cuales no emergen más que cuando se realiza una comparación de muchas morales. Al abrirnos a muchas perspectivas, permiten que las perspectivas choquen y por lo tanto queden expuestos los problemas de cada una, que de otro modo permanecerían oscurecidas. Aunque Nietzsche acepta que algunas perspectivas pueden ser superiores a otras, el problema sigue siendo cómo establecer qué perspectivas son superiores y por lo tanto obtener una comprensión del mundo de una manera realista, ¿no? Y aunque Nietzsche sugiere respaldar una pluralidad de perspectivas con respecto a un objeto dado dentro del mundo y acepta que algunas pueden ser superiores a otras, no queda claro en primer lugar cómo comparar de manera confiable entre perspectivas en la medida en que no existen medios de comparación independientes de la perspectiva. Es decir, uno siempre está juzgando desde una perspectiva particular. Y en segundo lugar, cómo juzgar
que una perspectiva particular debe ser rechazada, ¿no? Entonces, para terminar, decir que, bueno, esto es un desafío que se ha tomado más recientemente en la filosofía de la ciencia, con todos estos libros, ¿no? Que los dejo ahí como recomendaciones. Y sí, solo sería eso. Gracias, Kevin. Muy interesante. Last but not least, Mónica Morales. Voy. Bueno, yo voy con un tema, un toque más diferente a lo que han compartido los compañeros en esos últimos dos. Voy para poner la cámara, que me pierde. Aquí está. Me dice cuándo, profe, cuándo puedo empezar, para el tiempo. Cuando quieras, cuando ya estés listo. Listo. Dale, entonces. Bueno, voy a presentarles sobre el feminismo y la cultura de la dieta. Este tema me interesó mucho, especialmente porque, bueno, aparte que el feminismo es de los temas del curso, la dieta, o más bien la dieta como lo conocemos ahora, es un fenómeno bastante contemporáneo. Aunque sí hay una historia de la dieta desde antes, pero como las dietas en sí, presentadas por doctores, desde libros y así, es algo bastante nuevo, relativamente nuevo. En sí, la relación entre la cultura de la dieta y el feminismo se ve principalmente como desde la manera en que las mujeres son vistas en la sociedad, la manera en que las mujeres vigilan sus cuerpos o están vigilados sus cuerpos por la sociedad y que esas están ligadas a las nociones de género. Hay una subordinación cultural de las mujeres por parte del patriarcado y la vigilancia del cuerpo es un componente principal de la sociedad de la mujer, ya que es como el primero que se ve en la mujer principalmente. Y que también hay factores socioculturales que entre el principal de ellos es la cosificación sexual cultural del cuerpo femenino. Aquí tengo algunos datos que encontré sobre los trastornos alimentarios, ya que a pesar de que los sufren hombres y mujeres, se ven principalmente en las mujeres y principalmente mujeres tan jóvenes desde los 7, 8 años. Los trastornos alimentarios, según la Infocop, en el año 2020 afectan a 7 de cada 100 mujeres y a 1 de cada 1000 hombres. Y el 30%, el 30.8% de las mujeres ha seguido alguna dieta o régimen alimentario frente a un 17.20% de los hombres, por lo que eso se podría ver que es un problema de género a pesar de que lo sufren los dos géneros y también las personas no conformadas o no binarias. Las prácticas de vigilancia del cuerpo de las mujeres están ligadas con las relaciones con la comida y el comer. Esto se debe principalmente a dos cosas, que en este caso serían la socialización de las mujeres a la cultura de la dieta, que es algo que se da desde que uno está pequeña, uno ve a las figuras femeninas o las figuras de cuidado como son las abuelas, las tías, las mamás, que se ven insatisfechas con su imagen corporal. Entonces, también el hecho de que el comportamiento de ser una buena niña, no comer tanto o el comer menos que los hombres también es como normalizado. La sociedad condiciona a las mujeres a complacer usando sus cuerpos también desde pequeñas, mientras que a los niños o a los hombres se les define como fuertes e inteligentes y no tanto emocionales. En general, o sí se observa que la mayoría de mujeres empiezan a hacer dieta desde que están en la adolescencia o desde antes, como dije antes, que hay chiquitas como de 8 o 9 años que empiezan a tener desórdenes alimenticios. Y a partir de esa socialización que se da la cultura de la dieta, las mujeres la interiorizan, principalmente en la adolescencia, como dije anteriormente. Usa su cuerpo como puede ser, el cuerpo pasa a ser fuera de la propia mente, a ser parte de nuestra propia mente. En ese momento la cultura de dieta puede moldear a las mujeres como son o las moldea como mujeres. También es un miedo al engordar, ya que como encontré también un artículo que me llamó mucho la atención que decía que el mayor miedo de los hombres en las citas en líneas es que la cita resulte ser gorda y que el mayor miedo de las mujeres es que la cita resulte ser un asesino. Entonces es como un miedo a ese a engordar y a ocupar más espacio también, porque
existe como un comportamiento aprendido a las mujeres a intentar ser más pequeñas o a ocupar menos espacio. Entonces eso también está relacionado a la cultura de la dieta. ¿Y por qué este es un problema feminista? Ya que esto es ayudar a las mujeres a recuperarse a la cultura de la dieta. Entonces es una educación en la que se le enseña a las niñas a verse por más que solo sus cuerpos, a pesar de que por eso sean más valorizadas en principio en la sociedad. También otro tema que me llama mucho la atención de este punto es que se hace un consumo feminista, o como se intenta ver la cultura de la dieta como una cultura feminista de empoderación, que se ve ahorita mucho en las redes sociales, ya que muchas empresas usan el marketing del feminismo y el empoderamiento. Y en general para esto me centré en un libro que se llama Digestando Feminidades o Digesting Feminists. En ese la autora como que intenta encontrar las causas de por qué esta cultura de dieta es un problema con enfoque de género principalmente. Y en esto la mayoría de los puntos que ella señala, son que la vigilancia del cuerpo juega un papel central en los argumentos presentados, ya que existe la subdelegación cultural y la noción de la vigilancia del cuerpo, que es un componente central de la socialización de la mujer. Y son prácticas de vigilancia corporal como síntomas de una cultura patógena. Entre esta la variedad de los factores socioculturales que influyen en esto está la cosificación del cuerpo sexual cultural femenino y asociar la cosificación sexual con la supremacía masculina o lo que llamamos patriarcado. En sí, a través de la objetivización repetida de esos cuerpos, las mujeres internalizan la mirada masculina y juzgan punitivamente sus cuerpos en un esfuerzo inútil por hacer las demandas que se les impone culturalmente. En el sentido de los desórdenes alimenticios, esto también se ve relacionado, ya que la forma, el cuerpo de investigación implica el papel que juegan los discursos de moda y la belleza en la práctica de la justificación. Y estas prácticas se pueden vincular con el desarrollo de una alimentación desordenada o desórdenes alimenticios. Y en general, esta autora lo que habla, o también se puede ver en una cita que puse aquí de Naomi Wolf, es que una cultura fijada en la delgadez femenina no es una obsesión por la belleza femenina, sino una obsesión por la obediencia femenina. La dieta es el sedante político más potente en la historia de la mujer. Una población silenciosamente loca es una población tratable. Como dije anteriormente, es un discurso de intentar, aparte de que las mujeres sean minimizadas o ocupar menos espacio, también es el hecho de mantenerlas controladas, ya que la dieta es un instrumento de control, ya que una persona hambrienta es una persona que normalmente no busca un lugar en la política, o como puedo decirlo, no es una persona que normalmente busque que se preocupe por más aparte de su cuerpo o de lo que come. Entonces, en general, este tema de la dieta es algo relacionado a problemas de género por estas razones. Eso sería básicamente. Gracias, muy interesante, Mónica. Es Bueno, ha sido variado. un panel extraordinariamente variado y me ha sorprendido muy positivamente la visión. De hecho, yo no soy ¿cómo se llama? De felicitaciones fáciles, pues no me parece, no soy de halago fácil yo. Pero me pareció muy interesante todas las exposiciones muy variadas. Entonces, ahora viene la parte de la impiedad, que es las preguntas del público y del profesor. Entonces, yo tengo mis preguntas, obviamente aquí, tengo muchas, de todas, porque todas me parecieron muy interesantes. Pero como la clase no está hecha para que el profe se divierta, sino para los estudiantes, primero le damos chance a
sus compañeros de clase, que si tienen preguntas, observaciones, dudas, intervenciones entre ustedes mismos también, me parece. Yerudi ya se Profe, apuntó primero. Adelante, Yerudi. sí, bueno, no, igual es una muy sencilla, no recuerdo, es para la segunda exposición de la esclavitud. La de Cintia, la de Chile Member. Ah, creo, sí, igual es muy sencilla, era nada más, quería saber como qué pensaría ella, o por qué pensaría que hay filósofos que han aceptado la esclavitud a lo largo de la historia. Sí, ¿por qué la aceptarían? No sé, por dar un ejemplo, aunque obviamente lo que pensaban de la esclavitud es un poco diferente, ¿verdad? De lo que se piensa ahora, pero por ejemplo, no sé, Aristóteles o de alguna manera Nietzsche y todo esto, entonces, Claro, sí, preguntarle. súper bien. Vamos a colectar las preguntas primero, Cintia. Ok, ok, perfecto, profe. Usted apúntelo y luego los va respondiendo para que esto si no nos da el tiempo. Entonces, Ariel tiene otra. Yo tengo una pregunta, bueno, tengo preguntas para 3 de los expositores, pero tengo para la primera compañera. Ella mencionó en un momento como una especie de la afirmación de que las plantas perciben. Mi pregunta es, o sea, ¿cuál es el concepto de percepción aquí? Digamos, ¿cómo es que las plantas perciben y de qué manera hay una diferencia con nosotros? Porque, o sea, bueno, creo que hay un consenso como bastante grande en las ciencias cognitivas, ¿verdad? Y también en la fenomenología, etcétera, de qué es la percepción, y que siempre se suele decir esta cosa de que las plantas no sienten y no perciben, los animales obviamente sí. Entonces quería saber como cuál es la apología, ¿verdad? De la percepción vegetal que se puede hacer ahí. Y las otras, Ariel, hazlas todas juntas. Y bueno, para Marco, ¿verdad? Creo que se llama Marco, el de Kierkegaard. Principalmente dónde queda la muerte en la experiencia de la angustia. O sea, cómo afecta la muerte en la experiencia de la angustia. Tema muy heideggeriano. La tercera creo que es para el compañero que expuso sobre Nietzsche y el perspectivismo científico. Dice él en algún momento, Nietzsche, que lo que hace las ciencias es su referencia a los sentidos, ¿verdad? Parece que es un poco empirista. Pero ¿dónde está la ciencia formal, digamos? ¿Dónde queda la ciencia formal que no parece no hacer, como la matemática, por ejemplo, que no hace referencia a los sentidos? Y, y sí, creo que era eso, me parece. Sí, eso es todo. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias por la actitud, sin piedad, porque no hay piedad para uno. ¿Quién más? Profe, yo tenía otras que se me había olvidado, también era para el compañero de Nietzsche. Es que, bueno, una parte estaba mencionando sobre que los sentidos muestran la realidad, pero que esta realidad al final es muy distorsionada. Está hablando un poco del subjetivismo y todo esto. Entonces, no sé, mi pregunta es como, entonces, ¿dónde quedarían tipo las verdades objetivas o universales o la realidad en sí? Porque no todo puede ser subjetivo. Ya yo. Esta sí es para el compañero que expuso sobre Nietzsche. Kevin. Bueno, yo espero que todos los expositores estén apuntando las preguntas que se les están haciendo, porque yo las estoy apuntando. Valeria, adelante. Sí, yo tenía una pregunta, igual para la primera exposición, creo que va de la mano con la pregunta que hizo Ariel, pero aún así me dio curiosidad qué tipo de memoria, porque creo que la compañera dijo que los humanos tienen predisposición ilusoria y las plantas no pueden percibirlas gracias a eso, o sea, son seres con memoria sin imagen. Entonces, ¿qué clase de memoria tendrían? ¿Y cómo pueden obtener esta memoria si no son técnicamente similares a nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué clase de memorias? No sé si la menciono igual, pero me quedó esa duda ahí. Tengo otras, pero no estoy segura cómo plantearlas, entonces está pensando ahorita. Pero esa sería de momento. Ok, luego vuelves a hacer la pregunta, Valeria. Eva y Edgar. Yo tengo una pregunta para Marco. No sé muy bien cómo hacerla. Siento que es una pregunta un poco extraña, pero
hay algo, digamos, que siento que recorrió toda la presentación de esta cuestión de la angustia, y es como la cuestión del tiempo, de la temporalidad, digamos, y me pareció interesante esta cuestión del instante, ¿verdad? De cómo acontece, digamos, la angustia, pero también como esta, no sé cómo decirlo, como esta, como la intromisión del pasado y del futuro en el presente, digamos, de cómo, y entonces quería preguntar como, ¿qué diría Marco, que cómo se despliega, digamos, esas temporalidades en el sentimiento de la angustia? Por ahí va la pregunta. Edgar. Buenas, mi pregunta era para Angie también, para la primera compañera, y creo que empata un poquito con lo que han ido consultando también. Bueno, no sé si retuve bien, más bien parto como, como de eso, que en algún momento me pareció haberte escuchado, o preguntarte como si las plantas se pueden considerar como vida, ¿verdad? O como una pregunta como muy general, que en realidad yo creo que es como que está muy superada, pero me parece súper interesante como el planteamiento del tema y desde el perspectivismo de Nietzsche, como que nunca lo había visto por ahí. Más bien en algún momento me ha topado con otra referencia de un filósofo que se llama Michael Marder y que tiene muchísimos textos como sobre las plantas, y había uno muy bonito que trabajaba como el tema de la fisis en las plantas, como más desde la cuestión aristotélica, y planteándose como por qué esa subyugación que hay, digamos, del mundo humano como hacia las plantas, como de dónde sale, ¿verdad? Entonces lo aborda un poco por el tema del movimiento en relación al humano como una cualidad superior, pues que las plantas no tienen, ¿verdad? Y empieza a hacer como esa lectura de ahí y a preguntarse por qué hay tanta resistencia. Bueno, que Ariel lo ponía o lo planteaba en términos de preguntarnos por la percepción, ¿verdad? Como que se está entendiendo como por ahí, pero él incluso lo lleva un poco más allá, siento yo, y hasta pregunta por qué hay tanta resistencia en pensar que hay una inteligencia vegetal, ¿verdad? Y en qué términos se puede entender eso, y que son cuestiones pues que las ciencias biológicas, digamos, pues han ido como llegando a esos puntos, pero el planteamiento filosófico de pronto le da unos giros pues muy interesantes a esas lecturas, ¿verdad? Entonces, tal vez como que yo me estaba preguntando como por este entramado, digamos, político que se puede entretejer con otras especies, ¿no? Y el papel del humano, pues, evidentemente súper preponderante, y cómo, pues, darle vuelta a ese esquema. Entonces, tal vez quería preguntarte como, en términos políticos, digamos, como llevándolo a eso otro, ¿cómo lo podrías como entender? Gracias, Edgar. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta de los estudiantes, las estudiantes? No sé si Valerie ya encontró la fórmula de hacer la pregunta o no, porque si no, hago yo las preguntas también para... Michael, ya se le ocurrió una cosa. Adelante, Michael. No, profe, adelante. Bueno, no era una pregunta, pero con la presentación de Cintia, hace poco en el New York Times salió un artículo sobre el pago de Haití a Francia por su libertad. Entonces, quizás puedo agregar el link para que puedan echar un ojo ahí. Ok. Gracias, Michael. Bueno, yo tengo varias preguntas, entonces se las voy a hacer a... Emanuel también quiere hacer una pregunta. Adelante, Emanuel. Sí, bueno, era para Mónica, que ahora que ya mencionaba como esto, que se deseaba que las mujeres ocuparan menos espacio, ¿verdad? En ciertos, bueno, con la dieta más específicamente, si esto se podría extrapolar a otros ámbitos, por ejemplo, cuando las mujeres van al gimnasio y las rutinas que se les brindan por lo general, ¿verdad? Son más enfocadas como a adelgazar o a tonificar el cuerpo y no tanto a ganar masa muscular. Entonces, esto también pasa en otros ámbitos, aparte de, digamos que del gimnasio. Gracias, Emanuel, perdón. Consensuado. Bueno, yo tengo varias preguntas que las voy a hacer de una vez.
Y bueno, ya como les dije, yo no soy de halago fácil, pero me gustó mucho las intervenciones del foro. Me parece muy interesante la pluralidad de temas que están queriendo tratar ustedes como generación. Muy interesante. Para Mónica, que es la que menos preguntas le han hecho y no va a escapar del sedazo de las preguntas. Me pareció fascinante la intervención, pero solo para ver si entendí tu punto, ¿verdad? Porque tu punto sería, en realidad, la dieta, y la dieta para las mujeres no tiene que ver nada ni con la corporalidad, ni con la salud, ni siquiera con la belleza, sino que tiene que ver con la vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres, que sería una variante más de la vigilancia que los padres ejercen sobre las hijas y los maridos sobre las esposas. O sea que el problema en realidad no es la dieta, sino la vigilancia, ¿verdad? O sea, que se parece más a la policía que al médico, digamos. Y me parece interesante. Pero entonces mis preguntas son, y me parece fascinante porque hay un autor que a mí me gusta mucho y que se estudia poco, que es Charles Fourier, que es un socialista, y es un gran defensor de la glotonería. Es uno de los defensores más agresivos de la glotonería que yo he leído en mi vida y me parece fascinante. Pero entonces la pregunta es, si vos podrías encontrar en la filosofía tradicional clásica puntos de apoyo para tu interpretación. Es decir, ¿quién sería tu genealogía en esta intervención que nos haces? La otra duda que tengo es, ¿dónde queda el problema de la belleza en tu intervención? ¿Verdad? Porque digamos, lo que yo entiendo, digamos, si lo estoy entendiendo mal, me corregís, ¿verdad? Lo que yo entiendo de tu interpretación sería que lo deseable sería abandonar la vigilancia del cuerpo y dejar, esto es lo que entiendo, dejar como cada quien como quiera, ¿verdad? Y sacarse esa vigilancia, ¿verdad? Pero entonces, el problema de la objetividad de la belleza humana o los estándares de belleza humana, ¿dónde quedan? En eso, o sería una cosa que habría que abolir y sería un problema del pasado. O sea, ¿dónde queda eso en tu interpretación? Y luego la otra duda que tengo es política, cuando decís las personas con hambre aceptan el orden, pero la historia de la política es más bien lo contrario. Es decir, es la participación masiva de los hambrientos en la política, ¿verdad? Es decir, y en las corrientes más radicales, ¿no? Qué sé yo, en el anarquismo hay un libro famoso de Kropotkin que se llama La conquista del pan. O sea, toda la política revolucionaria del siglo XVIII en adelante, el problema es el pan, cómo conseguir pan, ¿verdad? Entonces, pareciera que ahí hay algo que habría que ajustar o no, tal vez. Y como te dije, si no te entendí bien, pues nada, me corregí. Pero me pareció fascinante la intervención. Con la intervención sobre Nietzsche, la pregunta de Kevin, no, esta es la de Angie. Bueno, entonces le hago la pregunta a Angie. La duda que tenía con tu exposición, Angie, es que a mí me parece que a veces saltas de la perspectiva del filósofo con una planta. Si te entendí mal, me corregís, ¿verdad? Y a veces saltas como la perspectiva del filósofo como una planta rara, que sería una perspectiva, y otro como el filósofo que cuida una planta rara. Es decir, a veces me parece que saltas de la perspectiva de la planta al del agricultor, que son dos cosas distintas, porque los agricultores y las plantas tienen un metabolismo, ¿verdad? Y las plantas lo que tienen es una ecología. Y son dos cosas distintas, me parece. Pero esa era la pregunta que tenía. Y también la misma que le hice a Mónica, que ¿quién ves a vos en la historia de la filosofía como, además de Nietzsche, que es lo que estás defendiendo en tu intervención, como una genealogía plausible para vos?
sea, ¿quién más se ha interesado por ese tema? ¿Verdad? Para Cintia, la pregunta es, ¿cómo resolvés vos el problema al final del universalismo en esa interpretación de Chile Mem? Es decir, ¿cómo se resuelve el problema de que la filosofía es para todos? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo se salva uno del particularismo si el tema es la crítica de la razón negra? Eso es la de Cintia. La de Marco tengo un montón, pero bueno, vamos a hacer solo uno. Una interesada, que es, ¿no te parece que tu intervención está un poco como en las antípodas de la de Angie? ¿O te parece que tendrían un diálogo ustedes dos? Y luego, otra que me pareció interesante es sobre las técnicas de la escritura filosófica. ¿Qué crees vos que le da superioridad al diario y a la escritura con seudónimo? O sea, ¿qué aporta eso que no podamos hacer con, por ejemplo, con lo que van a hacer ustedes, que es un ensayo, ¿verdad? Para el trabajo. O sea, ¿qué tiene especial esa forma de escribir, la escritura con seudónimo y la escritura de diario, ¿verdad? Y aquí está la de Kevin, no encontraba la pregunta sobre de Kevin, que es, en tu intervención vos decís que la única forma, que no me quedó claro si es tu posición, estabas exponiendo la posición de otro autor, ahí me corregís. Cuando dice, hay que abrirse a varias moralidades para saber cuáles son los límites que tienen cada una de estas moralidades, ¿verdad? Y cómo actuar. Pero entonces, la pregunta sería, ¿vos considerás que la humanidad, que en la humanidad hay evolución moral o no? ¿Verdad? Es decir, o esto es lo mismo que hace 2000 años, ¿verdad? Y si es así, por ejemplo, ¿qué onda con, por ejemplo, con la esclavitud? Que ya habíamos hablado de eso, que en general hay un repudio moral hacia la esclavitud, aunque siga existiendo, ¿verdad? Es decir, existen formas de esclavitud en el siglo XXI, pero hay un repudio moral bastante generalizado a que eso exista, ¿verdad? Aunque no sociológicamente siga existiendo. Entonces ahí habría como una moral universal, digamos, más allá de las perspectivas. Y ya hice todas las preguntas. Entonces, empezamos de atrás para adelante, para tener chance, al revés de como lo hicimos. Tienen 5 maravillosos minutos para responder todas las preguntas. No, con un poquito más, 7. Entonces, Mónica de primero y luego para atrás. Bueno, la primero la que me hizo, ay, no me acuerdo cuál, el muchacho, no me acuerdo cuál fue, sobre lo de los gimnasios. En realidad sí, de hecho es vacilón que pasa porque normalmente cuando una muchacha o cuando una mujer empieza a ir al gimnasio, lo primero que le preguntan es como si no le da miedo ponerse muy grande, que es como que está esa noción de que y, y normalmente biológicamente sí lo son, que los hombres tienen que ser más grandes que las mujeres o que las mujeres tienen que ser más pequeñas que los hombres, cualquiera de los dos. Y que sí, más bien que uno va al gimnasio no por crear masa muscular, sino para adelgazar, hacerse más pequeño. Entonces, sí, esta es como esa noción también en los ámbitos deportivos. Tendría que ver cómo afecta también eso. Sería interesante ver cómo afecta eso como a la gente que hace fisicoculturismo y todo eso, que ya es otro círculo, pero sí también existe como ese tipo de controlarles a las mujeres hasta cuando se están cuidando, digamos, para que no se hagan muy grandes. Respecto, de hecho, ahora también me llamó la atención la pregunta que me hizo el profe, porque de hecho, también cuando lo dije me sonó raro, porque sí, normalmente sí, la gente cuando se revela cuando tiene hambre, ¿verdad? Pero como lo entiendo, la autora que es Naomi Wolf lo entendía como el hecho de que el no comer bien afecta las decisiones y que puede influir en los circuitos neuronales del cuerpo, por lo que dificulta que se llegue información al cerebro. Pero al mismo tiempo, o sea, es como dos caras de la moneda, al mismo tiempo que es más difícil pensar o tomar decisiones, también la gente se ve como más agresiva
y de hecho es cuando cazan los animales, cuando tienen más hambre. Entonces como que alimenta hace como que las decisiones se hagan más difíciles y al mismo tiempo aumenta este instinto como de hacer las cosas rápido, o de rebelarse o de pelear. Entonces depende, supongo, del caso, ya que la gente con hambre puede pelear más, pero al mismo tiempo la gente con hambre toma decisiones peores, entonces está eso. Y en sí lo de los ámbitos de belleza, los estándares de belleza, eso sí o sea, hablo más como de lo que he visto o lo que he leído así, pero no tendría así como una cita en específico, que no están tan ligados con la salud, desgraciadamente, porque mientras una persona sea delgada o se vea bien, a la gente la mayoría del tiempo no le importa si es saludable o no. Mientras una persona que por más grande que sea, que haga ejercicio, no lo van a ver bien, van a ver que no es poco saludable, lo que sea. De hecho, también he visto gente que se queja porque venden ropa de gimnasio para gente de tallas grandes, y entonces, ¿cómo quieren que pasen a ser normales o que bajen de peso si no hay ropa para ellos para hacer ejercicio? Y en sí los filósofos clásicos, he escuchado hablar de filósofos que hablan más bien como del control del cuerpo a través de la dieta, pero eso ya es como súper viejo, que es como un control, como algo, de hecho sucedió como cuando en el Tratado Transatlántico, que también empezó como ya ligándolo con el racismo también, que decía que el hecho de hacer dieta es como una cualidad de la gente europea o la gente blanca, como ese tener ese control del cuerpo, que también va con lo del control de la vigilancia del cuerpo de las mujeres. Pero en sí, y filósofos clásicos no, serían más que todo feministas y contemporáneos, a partir como de una Judith Butler, y también hay otra que esa no sé si es filósofa, pero es escritora, de Roxane Gay, que también habla mucho como de la corporalidad de las mujeres y la dieta en la era contemporánea. Y eso sería. Kevin, creo, ¿verdad? Sí. La primera es de Ariel, que pregunta que dónde queda la ciencia formal. Y de hecho, Nietzsche sí lo menciona en el caso de los ídolos, lo que pasa es que yo corté la cita. Entonces, la cita completa dice que si tenemos ciencia es en la medida en que no hemos decidido aceptar el testimonio de los sentidos, en que hemos aprendido a usarlos más, a robustecerlos, a pensar de acuerdo con ellos hasta el final. Lo demás no es sino un aborto que cuando llega a la categoría de ciencia, como en el caso de la metafísica, de la teología, de la psicología, de la teoría del conocimiento, o que es ciencia formal, teoría de los signos, como la lógica aplicada, como las matemáticas. En ella la realidad no se hace acto de presencia sino como problema, ni siquiera se cuestiona qué valor puede tener en general ese sistema conceptual de signos que es la lógica, ¿no? Entonces él lo deja como, no es algo que pueda decirnos algo acerca de la realidad, no es solo la ciencia que tiene en cuenta los sentidos. Entonces, teniendo la interpretación rápida de esta cita, ¿no? La segunda es para leer. No sé si me inclinaría a decir una interpretación así tan rápida, pero sí, el punto que él quiere hacer es que no está conectado a la realidad en sí, ¿no? O sea, no diría que Nietzsche es un platonista o algo así, ¿no? Pero bueno, no sé. No quiero decir como una opinión así rápida y quedar mal. Pero solo digamos que es algo separado a lo que él considera las ciencias verdaderas, ¿no? Que están ligadas a los sentidos. No sé si es una respuesta incompleta, pero no quiero como decir algo mal así tan rápido. Pero sí, bueno, voy a dejar la cita en el chat. Tal vez así lo lee. Aquí está, de donde saco la cita. Que tal vez en contexto sea más fácil de sentarse a pensarla. La segunda pregunta era de Yurudi, ¿no? Que dice que en dónde queda la verdadera, la realidad, ¿no? La verdad objetiva. Según los objetivistas, aunque existe el realismo perspectival, digamos, aunque existe un
un mundo exterior, no es algo que se pueda tener este conocimiento completo, ¿no? Pero se puede aproximar o tener cierta conocimiento aproximado cuando se combinan las diferentes perspectivas. Entonces, se podría, por ejemplo, pensar un monumento, ¿no? Y observarlo a varias posiciones, varias personas, ¿no? Cada persona va a tener va a proporcionar diferentes aspectos, ¿no? Pero igualmente válidos de lo que es este monumento, ¿no? Y pueden tener incluso hasta perspectivas aparentemente contradictorias, ¿no? Como alguien viéndolo desde fuera, alguien viéndolo desde dentro, ¿no? Pero sin embargo, que cuando colocamos estas afirmaciones dentro de un contexto específico, ¿no? Surge que, por ejemplo, es la Estatua de la Libertad, ¿no? Entonces, de ahí surge cierta verdad perspectival, ¿no? Más aún, pero esto no, en sí aún no responde a lo que es este problema abierto que deja Nietzsche, ¿no? De cómo escoger entre perspectivas malas y buenas, ¿no? Y aquí referiríamos más bien a una autora contemporánea que se llama Micaela Massimi, ¿no? Que trata de responder eso en un contexto más contemporáneo, ¿no? Ella dice que una afirmación es verdadera solo de acuerdo con ciertos contextos particulares de uso, ¿no? Que son provistos por ciertas perspectivas científicas, ¿no? Estos contextos incluyen las circunstancias relevantes para la verdad o la falsedad. Ella da, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la mecánica de fluidos, ¿no? Que si ella dice que si el propósito es construir modelos de flujo de fluidos, ¿no? Entonces aquí los principios de mecánica de fluidos que tratan el agua como un fluido continuo, generan modelos mejor ajustados para este contexto, pero que si nuestro propósito es comprender la difusión de los fluidos, entonces es más correcto utilizar mecánica estadística aplicada a moléculas, ¿no? Entonces son como contextos que incluyen sus propios reglas de qué califica como una perspectiva adecuada, algo así. Esto es como un resumen muy rápido, ¿no? Pero sí, entonces la verdad lo expande un poco más en los libros que tiene. Y la última del profe es que creo que tal vez fue que lo dijo muy rápido, ¿no? Pero y que lo dije muy rápido, que este ejemplo que se dio de la esclavitud no era en sí hablando sobre la moral, ¿no? Lo que se dice fue que dado que las perspectivas pueden estar equivocadas, entonces uno puede adquirir perspectivas y determinar más precisas, lo que requiere comparación, ¿no? Entonces se toma esa cita de Nietzsche como un argumento de por qué se deben tomar en cuenta más perspectivas que la de uno, digamos, que dice que el fallo de estos filósofos morales es que solo toman desde su ambiente, desde su testamento, ¿no? Y no se exponen a más perspectivas, ¿no? Que si hicieran eso y las compararan, se darían cuenta de los errores de su propia filosofía moral, digamos, no sé si sobre la moral o sobre la escritura o algo así. No sé si queda claro eso. Bueno, gracias, Kevin. Va Michael, ¿verdad? No, Marco. Sí, creo que las respuestas no van a ser tan satisfactorias. Están ahí muy difíciles y se salen de mi alcance. La primera, que es de Ariel, ¿dónde queda la muerte en la experiencia de la angustia? Realmente, en Kierkegaard, no sé dónde quedaría como la muerte. En lo que leí del concepto de angustia y otros escritos, no he visto como esa reflexión de Kierkegaard sobre la muerte, pero a partir de Camus sí, a partir de Camus tal vez, y otros existenciales, y también, y viendo que ninguno de ellos, por ejemplo, Kierkegaard no se suicidó, Simón de Beauvoir no se suicidó, Camus tampoco se suicidó, se accidentó en un accidente de carro, y el inicio del mito de Sísifo, Albert Camus dice que la pregunta más fundamental que debe hacerse la filosofía es si la vida vale la pena de ser vivida, y que la respuesta
de esa pregunta es fundamental. Y luego Nietzsche, bueno, cita a Nietzsche y dice que Nietzsche dice que el temperamento de un filósofo o de una filósofa o el carácter se estima de acuerdo a su ejemplo de vida. Entonces yo creo que todos esos que acabo de mencionar, ninguno desestimó la vida. Todos decidieron, a partir de tal vez haber aceptado que era absurda o que no tenía sentido, puesto que nos íbamos a morir, decidieron vivirla de igual manera. Tal vez, creo yo, la muerte no es lo que causa más angustia, como que hay otras cosas que causan mucha más angustia, como las cosas que están más al alcance del día a día. Hay una frase de Camus que me gusta mucho, que es que dice que adquirimos primero la práctica de vivir antes que la práctica de pensar. Y es imposible como tener experiencia de la muerte, pero podemos tener experiencia del hambre. Digamos, el tener hambre puede que nos cause más angustia que el saber que nos vamos a morir, porque nunca hemos sentido que estamos muriendo. Entonces, si realmente no sé dónde quedaría como esa experiencia de la muerte y la relación con la angustia. La pregunta de Eva, que es cómo se despliega la temporalidad en el sentimiento de angustia. Está rara como la pregunta, y creo que también ahí el cómo se despliega, cómo se relaciona, pienso que también va a depender mucho de las situaciones en las que está y de dónde proviene la angustia, porque estoy pensando que tal vez cuando la angustia se debe a que una persona nos dijo algo. Por ejemplo, ayer iba para la U y vi que un señor estaba pidiéndole plata a alguien, pero él no me dio a mí, que yo lo había visto. Luego ya me dio a mí y me pidió plata. Yo le dije que no. Entonces llegó y me dijo, voy a pedirle un favor. Y yo le hice así, como que no, como que apurado. Y me dijo, pero ni le he dicho que es tonto. En ese momento me angustié un toquecito, o me sentí como mal lo que me dijo, pero ya 1 hora y 2 horas después todavía recordaba eso y todavía me seguía ahí como generando cierta angustia lo que me dijo, pero ya después se me pasa, o se me pasó. Creo que no es lo mismo si una persona a la que yo veo todos los días, o si un amigo o una amiga fuese la persona que me hubiese pedido ese favor o esa plata. Si yo le hubiese respondido así como que no tenía tiempo, el simple hecho de que me la voy a seguir topando haría como que esa angustia como que permanezca ahí por siempre o por mucho tiempo. Entonces también creo que la angustia va a depender de su origen. Qué tanto se manifiesta va a depender como de la situación de la angustia con otras personas, ¿sí? Y creo que siempre va a estar, y ahí lo curioso es que siempre aparece así como en instantes, como que es un rayo que le cae a uno y ya le generó como ese pensamiento. Cuando uno se acuerda, no sé, que hizo alguna tontera o así, o que dijo algo que puede traer, que lo puede perjudicar a uno. Y eso es lo que respondería a Eva. El otro, la del profe, que es la de Angie. Esa al inicio tenía como un problema con el audio, entonces en esa mejor voy a escuchar el video de la clase y en el video siguiente respondo si estábamos en sintonía o si más bien somos rivales, digamos. Y la otra pregunta, la de las técnicas de la escritura, ahí siento que la potencia que tiene el escribir con seudónimos o el escribir de relatos o experiencias de vida, novelas, cuentos o
que parezca más como literatura y no tanto como un tratado filosófico, es que hace que cuando alguien está leyendo como que se identifique tal vez con las personas que están en la situación, digamos, como con Kierkegaard, por ejemplo, en el diario El Seductor, hace que uno se identifique como con, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero bueno, el punto es que el escribir desde una manera así como novelesca o relatos y así, creo que hace que el mensaje que se transmite uno como que lo interiorice y que uno se ponga como en los zapatos de esa persona. Y también, no sé por qué Kierkegaard no lo hace, Kierkegaard escribe con seudónimos, pero no con heterónimos. Creo que el seudónimo creo que no le quita tanta responsabilidad como si lo hace si hubiese escrito con heterónimos, porque si hubiese escrito con heterónimos era como Kierkegaard posicionarse como que tenía varias personalidades, pero al escribir con seudónimos sabemos que sigue siendo Kierkegaard el que escribe. Creo que el efecto que Kierkegaard quería generar, pienso, hubiese sido mucho mayor si a la hora que llevaba sus libros a la editorial o los enviaba, hubiese sido más potente si no supiéramos que era él el que lo escribía. Si no si hubiesen sido otras personalidades, otras personas, hubiese sido, creo yo, más potente lo que él quería transmitir. Creo que sí. Y Cintia y luego Angie. Bueno, muy bien. Con respecto a la primera pregunta sobre qué pienso yo que hay filósofos que han aceptado la esclavitud, bueno, desde siempre la esclavitud entre los filósofos se ha revestido de la misma forma, como una cosa útil. Y esto no solo para el amo, sino también para el esclavo, ¿verdad? Entonces, es por eso que desde los tiempos aristotélicos la esclavitud se considera como una de las divisiones naturales de la sociedad. Y es comparable como a lo que existe también entre el hombre y la mujer. En este sentido, ya que existe el que está naturalmente dispuesto a mandar, digamos, también existe naturalmente alguien que está dispuesto a ser mandado. Y esta unión es lo que hace básicamente que ambos puedan, pues, sobrevivir. La esclavitud siempre ha sido como ventajosa para el amo como para el esclavo. Entonces, de esto también se habló mucho en el medioevo con San Agustín y también lo hace Hegel en la fenomenología del espíritu. Sin embargo, Hegel dice que el Señor es la conciencia de sí, del siervo, y el siervo es el instrumento que elabora los objetos para que el Señor los goce, ¿verdad? Y también participe de igual manera. Y por mediación, en este caso, del goce del objeto. En este sentido, pues entonces el amo aquí participa por mediación de la producción del objeto. También en el cristianismo, en algún momento se nulifica la esclavitud y en cierta manera también se condena, pero para ellos basta más como este concepto de ser liberto por obra de Dios o por ser liberto por el Señor. Yo creo que solo en la filosofía antigua fueron los estoicos los que condenaron la esclavitud, y la perspectiva que tenía era que solo el sapiente era libre y los malvados eran esclavos. Entonces, en este sentido, lo que podemos ver es que por eso muchos filósofos han aceptado también la esclavitud, porque muchos se refieren a la filosofía antigua como modelo, donde la práctica pues entra de la esclavitud, entra en el orden natural. Eso tengo que decir con respecto a la primera pregunta. Luego, el profesor me pregunta cómo se resuelve el problema del universalismo si el tema de la crítica de la razón negra. Pues bueno, ahí vuelvo como al orden naturalizado que tenemos y el cual debe ser demolido. ¿Cómo tal vez
llegamos a romper con este orden naturalizado. Básicamente a través de la conciencia yoica o la conciencia del yo, que nos ayuda a salir de esas dinámicas que han estado instauradas, y esta conciencia no tiene raza ni tiene color, ¿verdad? Entonces, si llegamos a salir de esa dominación, a comprender la desigualdad, esto nos llevaría como a un escenario más humano y debemos tratar de universalizar esta conducta para superar, más bien, de salir de esta conducta universalmente y superar ese orden epistémico, social, económico que ya está establecido. Angie. Ok. Bueno, por eso al principio yo dije que este tema me había generado más preguntas que aclarado, no sé, qué es la filosofía vegetativa, porque justamente, como señala el compañero, hay una ausencia, ¿verdad?, de una fenomenología o de dar en cuenta, ¿verdad?, de qué es la percepción o a qué se refieren justamente cuando dicen las cosas que dicen, o cuando dice que, o sea, la planta es algo que mide o que procrea. También me siento que a la vez tiene que ver con que no pude exponer las otras tres partes, pero me parece que, digamos, la falta de justamente de saber de cómo, cuál sería la percepción de las plantas tiene que ver con el problema que se expone, que es verdad, ese abismal, no sé, como lejanía que se ha creado entre el ser humano y su entorno debido a la cuestión de lo interior y lo exterior, y de que el ser humano quiere alejarse de la naturaleza. Pero tal vez podríamos pensar, de una vez respondiendo a la pregunta del profesor, de quién más está más o menos en esta línea. Yo podría decir que tal vez lo que veo más o menos por ahí, por esa línea, porque tampoco he investigado tanto sobre el tema, sería como a Donna Haraway en Los Mundos Posibles, que hace uso sobre todo de la ciencia ficción y de ciertos juegos para poder tener una cercanía más con este tipo de perspectivas o nociones, porque sí hay algo ahí, ¿verdad?, que siento aún que no permite hacer o llegar a esta reflexión, o al menos aún no he leído algo que yo pues diga, pues sí, o sea, puedo proponer esto, ¿verdad?, como la fenomenología de la percepción de las plantas, aunque sí se han hecho varios estudios y he leído varias cosillas por ahí, siento que aún sigue posicionándose, ¿verdad?, este antropomorfismo dentro de lo que desarrollan, o sea, de los pensamientos que desarrollan, que a la vez tendría que ver, ¿verdad?, con esto de qué tipo de memoria y qué es una memoria sin imagen a partir de las plantas, que me parece muy interesante, pero, o sea, me quedo muy corta, sí, a responder esto, porque tampoco lo hace explícito en el texto, digamos, si uno se va al texto. Entonces sí fue algo como problemático de exponer, porque me generaba más preguntas que respuestas, pero a la vez quería invitarles a, no sé, a acompañarme en este sufrimiento, y también ¿verdad?, a pensar esto de por qué hay tanta resistencia en pensar o una filosofía desde las semejanzas y no desde las diferencias, ¿verdad?, que es lo que se suele hacer, como pensar desde acá y no más bien como aquello, ¿verdad?, como dice Carl Safina, con respecto a la vida de los animales no humanos, a más bien ver qué los animales nos pueden comunicar o cómo podemos comunicarnos con ellos, en lugar de nosotros estar respondiendo por los animales o las plantas. Entonces también es como parte, ¿verdad?, de todo este problema filosófico que hay con respecto a eso. En cuanto al entramado político y cómo se puede entender, al parecer sí hay ahí como una analogía de que Nietzsche bosqueja de la organización de las plantas y la organización del Estado, pero siento que la autora, porque como decía Alberto, el profesor, parece que hay un salto como entre Nietzsche y la autora, entonces yo más o menos retomo lo de Nietzsche,
pero la autora siento que sí se queda un poquito corta en esto porque sigue cometiendo ese mismo error, aunque lo denuncia. Me parece que sigue viendo ahí, todavía al menos en este del texto del cual me agarré, como un vacío, ¿verdad?, en el tema al respecto. Tal vez ya en sus libros sí pueda bosquejar un poco más eso, pero al menos en este artículo no se centraba mucho en explicar ese tipo de cosas. Y por eso también yo hice la advertencia, ¿verdad?, que aunque se pueda intentar descentrar al antropos, no necesariamente de ahí se va a alcanzar lo que se quiere. Y que de esto también habla mucho Donna Haraway, ¿verdad?, que es como siempre tener un horizonte hacia dónde dirigirse, pero en la carencia del ser humano de no poder llegar a ese horizonte, digamos, que siempre estará ahí por estas mismas, tal vez, de como la misma manera en la que está configurada de como el pensamiento del ser humano. Y bueno, creo que eso sería todo. Lamento mucho no poder tal vez adentrar tanto en eso, pero sí son cosas que se quedan ahí muy a la superficie y sin ahondar desde al menos esta autora. Listo, gracias, Angie. Y bueno, esto sería la actividad de hoy. Por lo demás, todo muy interesante. Muy interesante los temas que les inquietan. Me pareció. Y bueno, y evidentemente quedan varias preguntas ahí todavía sin hacer de sus compañeros de clase y de ustedes mismos, pero bueno, esas son las preguntas que luego se transforman en ensayos, en tesis, en publicaciones. Entonces, creo que Angie tiene razón cuando dice eso de acompañar en el sufrimiento. Eso es importante en el oficio, no por sufrir, sino por las preguntas que uno no puede responder, quiere responder. Eso es importante en el oficio. En ese sentido, no solo en preocuparse por la pregunta. No. Y bueno, la otra clase vamos a hablar de Cioran y luego vamos a leer a Eugene Tucker. De Cioran vamos a leer de la 11 a la 91. Y recuérdenme confirmarles, porque estoy pensando saltarnos una clase, porque estamos un poco atrasados, o sea, tenemos 2 clases de atraso. Y estoy pensando suprimir la lectura del 3 de junio, la de François Laurel, del principio de no filosofía. Pero bueno, se los confirmo la otra clase, porque no tengo que ver cómo calza mejor la cosa. Pero sí está Cioran y Tucker. Vamos a leer en las próximas 2 clases. Listo, eso. Ah, bueno, no, antes, no se les olvide que tienen que subir el material que prepararon para ahora y tienen 8 días para hacer el video, ¿verdad? Hasta 8 días, tomando en cuenta sus intervenciones, se vuelven a oír, ven las preguntas que les hicieron, las intentan responder o incorporarlas a la exposición o esto, ¿verdad? Entonces eso les queda para el trabajo de esta semana. Y eso, listo.